Empezaremos describiendo lo que es la fenomenología. Es un amplio movimiento filosófico fundado en los primeros años del siglo XX por Edmund Husserl, quien la describía como una psicología descriptiva, y luego fue ampliado por un círculo de sus seguidores en las universidades de Göttingen y Múnich en Alemania. Es el estudio filosófico del mundo, en tanto se manifiesta directamente en la conciencia, el estudio de las escrituras de la experiencia subjetiva. Aunque es una empresa completamente empírica, se distingue de la ciencia por no intentar explicar los fenómenos en términos de objetos externos al sujeto, sino que se limita a describirlos y entenderlos en sus propios términos, de manera similar a como un pintor analizaría su visión de una escena para lograr reproducirla. Quizás el término fenomenología es desconcertante y más desconocida aún la figura de su fundador. ¿A qué se debe el desconocimiento de su obra y persona? De modo fundamental al mismo Husserl, para quien la filosofía no era otra cosa sino la posibilidad de aclararse él mismo. Su estancia en el mundo. Sin claridad no puedo vivir, solía decir. Para él la filosofía fenomenológica era pues un asunto vital. Que eso haya sido coincidido con su trabajo académico fue para nosotros algo afortunado. El desconocimiento de su obra se debe en parte a que él nunca buscó ser protagonista, sino que todo se centraba en lo que para él era un asunto de vida o muerte. Aclararse su relación con el mundo, así la actitud en torno al conocimiento y la verdad, limitaba la tendencia a publicar lo que consideraba no estaba todavía escrito para ser publicable. Por suerte, fue generoso en algunos casos. La exigencia de claridad condujo a Husserl a poner en entredicho las posiciones cómodas que se adoptan en el filosofar. Se parte de un tema a autor. Para Husserl esto no es suficiente, porque en ello ya hay una serie de presupuestos que impiden ver las cosas como son. Por eso insistirán que la filosofía fenomenológica no pretende otra cosa que ir a las cosas mismas, ya que el fenómeno es aquello que se muestra como tal. Pues, de tomar una actitud radical en torno a los problemas, dirigiéndose al asunto mismo, haciendo a un lado teorías e interpretaciones heredadas. Frente a la ingenuidad en torno a la independencia de las cosas, Husserl sienta las bases para una tematización relacionante entre las cosas y su perspectiva aprehensión. Más allá de posturas realistas e idealistas, siempre unilaterales. La fenomenología se centra en el carácter vivencial de lo dado. El énfasis no recae en otro lado, sino en una correlación entre la aprehensión y el darse de las cosas. Sin embargo, este a priori de correlación no es un asunto trivial, sino que exige un rigor metodológico que evita atribuirle más al darse de la cosa o quitarle ámbitos a la aprehensión. Los periodos de la obra de Husserl coinciden con sus estancias laborales, mientras que los 14 años en Halle sirvieron para concebir las bases de la fenomenología. Serán los otros 14 años en Göttingen los que iniciarán el movimiento fenomenológico, con sus primeros allegados y a la vez consolidarán su fenomenología trascendental. Después de esta breve introducción sobre el significado de la fenomenología, empezaremos con el primer subtema. ¿Quién es Edmund Husserl? Edmund Gustav Albrecht Husserl fue un filósofo y matemático alemán, discípulo de Franz Petranco y Karl Strahm, fundador de la fenomenología trascendental y a través de ella del movimiento fenomenológico, uno de los movimientos filosóficos más influyentes del siglo XX y aún lleno de vitalidad en el siglo XXI, mejor conocido como el padre de la fenomenología. Hoy veremos la fenomenología según Manuel García Marcos en su artículo Fenomenología en Historia de la Filosofía. El primer subtema es la fenomenología y sus condicionamientos históricos, el fenómeno. Se conoce por fenomenología a la ciencia de los fenómenos. Fenómeno significa la apariencia de la realidad. La auténtica realidad siempre quedaba oculta por el fenómeno, el cual presentaba cierta resistencia al desvelamiento de la realidad auténtica.
Fenómeno significa sencillamente el objeto empírico, en cuanto directamente dado y conocido por nosotros, que se nos ofrece a través de los sentidos sin necesidad de que recurramos a la meditación de hipótesis metafísicas para obtenerlo. El fenómeno empírico es considerado el único camino para conocer la realidad, lo que aparece clara o manifestantemente entre nosotros en el espacio y en el tiempo, sin que por lo tanto necesitemos reducir la realidad. Una vez mencionado esto, entraremos en el fenómeno y la fenomenología. Para el método de la física es la cosa percibida siempre y por principio, la cosa que el físico investiga científicamente. No hay un detrás del fenómeno nada que le confiera, fundamente y soporte como pudiera ser el número. Podemos definir la fenomenología como el conjunto de reflexiones acerca de los fenómenos, aclarando el fenómeno y depurando de todo elemento extraño. El fenómeno viene mezclado con elementos extraños, que pueden proceder o del exterior. La reducción fenomenológica es la contemplación de los fenómenos tal como se experimentan en su esencia, sin revestirlos a referencias del pasado como son conceptos, creencias y asociaciones, o relaciones con otros actos conscientes que impliquen interpretaciones de la realidad. Debemos liberarnos de los paradigmas que someten nuestra percepción mediante el proceso de reducción fenomenológica. Como señalamos anteriormente, siempre actuamos según un marco de referencia que generamos o aceptamos en nuestra mente, rigiendo y orientando todo nuestro comportamiento según estos conceptos paradigmáticos, que modifican nuestra percepción, pensamientos y acciones, que originan con ello un proceso de validación y aceptación de nuestro modelo y visión del mundo. Un libro, un autor, una idea o sistema de pensamiento tienen influencia en nosotros, mientras no incorporemos a nuestra mente nuevos conceptos o modelos de acción. La conciencia es conciencia tética del mundo. Esto quiere decir que también es su objeto para el mundo. Así, la intencionalidad permite a la conciencia abrirse al mundo, situarse en él y a la imaginación. Será permitido cuestionarse si la personalidad es un acompañamiento de la conciencia, y si no, cabe concebir conciencias absolutamente prepersonales. Tomando en cuenta estos 3 puntos, la conciencia trascendental se vuelve necesariamente personal, y esto es porque se tiene la creencia radical de que la existencia de un yo trascendental se justifica por la necesidad que la conciencia tiene de unidad e individualidad. La oposición de Husserl al psicologismo. El psicologismo es una corriente filosófica que surge de la ontología y la epistemología. Trata sobre nuestra capacidad para apresar la verdad de las cosas y que ha sido objetivo de grandes polémicas desde su concepción. De hecho, el psicologismo plantea una analogía con el logicismo clásico, a través del cual se pretendía reducir cualquier teoría a leyes universales de la lógica, pero postulando a la psicología como el vértice fundamental de esta jerarquía. El psicologismo es un prisma teórico que parte del antropocentrismo al entender las cosas de la realidad y que se ha aplicado a muchas de las preguntas universales planteadas desde la filosofía. El principal opositor de esta corriente fue Edmund Husserl. Mostró su preocupación por la igualación de lo empírico con lo psicológico, al entender que el uno y el otro tenían objetivos y resultados muy distintos. También subrayó la necesidad de diferenciar la lógica pura del hecho de pensar, ya que la finalidad del primero sería lograr evidencias de hechos objetivos y las del segundo descifrar la naturaleza de las construcciones subjetivas y personales sobre uno mismo y el mundo. Por último, y a modo de conclusión, les voy a mencionar los principales 5 puntos que Uribe resalta de la fenomenología. Número 1. La fenomenología es una corriente filosófica muy amplia y diversa, por lo que difícilmente valdrá una sola definición para todas sus vertientes. Sin embargo, es posible caracterizarla como un movimiento filosófico que llama a resolver todos los problemas filosóficos apelando a la experiencia intuitiva o evidente. Número 2. Es una forma de filosofía que estudia el mundo respecto a las manifestaciones de los seres y sus acciones. Número 3. Aquello con esencia y perceptible puede ser estudiado con la fenomenología. Número 4. La fenomenología asume la tarea de describir el sentido que el mundo tiene para las personas.
Y por último, la fenomenología está anudada con el empirismo, pues la fenomenología es el cuerpo de conocimiento que relaciona entre sí distintas observaciones empíricas de fenómenos, de forma consistente con la teoría fundamental, pero que no se deriva directamente de la misma. Bueno, pues esto fue todo de nuestra parte, esperemos que haya sido de su agrado y que les haya ayudado a resolver las dudas que tenían. Y pues muchas gracias por ver y muchas gracias por su atención.